Buenas, en este video vamos a explicar el cálculo del diámetro del cono pero de la penumbra. En el video anterior vimos cómo calcular la distancia entre el centro de la luna y dónde termina el cono de la umbra y también el diámetro de la umbra para una determinada distancia. En este video nos vamos a enfocar en el caso de la penumbra, ¿ya? Aquí yo tengo el Sol y como dije en el video anterior, los rayos de luz van en todas direcciones rectas, ¿ya? Entonces si me paro acá en el polo del Sol, este punto, surgen rayos en todas direcciones y va a haber un rayo que va a pasar tangente a este punto de la Luna, ¿ya? Y ese rayo, con este rayo me generan el cono de la umbra. En este caso nos vamos a enfocar en aquel rayo que de aquí pasa tangente pero por este punto de la Luna. Entonces me generaría este rayo de acá en negro, y también por ejemplo si me coloco acá en este punto va a haber un rayo que va a pasar tangente a este punto de la Luna por acá, entonces me genera este rayo. Entonces estos dos rayos me van a definir el límite de la penumbra, o sea, aquellos puntos que estén fuera de la penumbra de estos rayos van a estar completamente iluminados por el Sol, y aquellos puntos que estén completamente limitados por la línea de la umbra van a estar oscurecidos, y aquellos puntos que estén entre la umbra y la penumbra van a estar entre luz y oscuridad, de una forma así como media difusa. Ya, entonces en este video nos vamos a enfocar en la penumbra, o sea, en estos rayos negros. Entonces lo primero que necesitamos saber es establecer la distancia X. ¿Qué sería X? Aquella distancia entre el punto, este punto, que es donde se intersectan estos dos rayos, que va a ser un punto por atrás de la Luna, la distancia entre este punto y el centro de la Luna, eso sería X. Y lo necesito para poder encontrar el diámetro de este cono de penumbra, ¿ya? Entonces lo primero vamos a calcular este X. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, igualmente con el video anterior, semejanza de triángulos, proporción. Aquí yo tengo un triángulo que, por ejemplo, es aquel triángulo que se forma por este lado y este lado. O sea, la distancia entre el Sol y este punto, la distancia que sería el radio del Sol, que sería este lado, perpendicular a este, y este sería la hipotenusa. Aquí tengo un triángulo y que yo dije, bueno, este ángulo que sea alfa, ¿ya? El ángulo entre este rayo y un eje central. Este triángulo es semejante a este otro triángulo que sería este, ¿ya? Que sería aquel triángulo en donde esta distancia es la que puse como X, esta distancia que sería el radio de la Luna, perpendicular a esta distancia, y esta sería la hipotenusa. Este rayo, o sea, este triángulo, perdón, es semejante a este triángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo alfa también es este ángulo alfa. Entonces son dos triángulos que comparten ese mismo ángulo y además son rectángulos ambos. Entonces son semejantes, son proporcionales. Así que sus lados también van a ser proporcionales. O sea, que si divido X entre el radio de la Luna, esa división me tiene que dar lo mismo que si yo divido esta distancia entre el radio del Sol. Me tiene que dar lo mismo sí o sí. ¿Y a qué sería igual esta distancia? Si yo sé que la distancia entre el centro del Sol y el centro de la Luna, lo dije que era DSL, distancia Sol-Luna, y esto es X, entonces la distancia esta va a ser todo esto DSL menos X. Si a todo esto le resto X, me queda esto, o sea, DSL menos X. Entonces, esta sería la ecuación que se debe cumplir. ¿Qué cosas sé acá y qué cosas no sé? El RL es el radio de la Luna, que lo conozco. El RS es el radio del Sol, que también lo conozco. DSL es la distancia Sol-Luna, de centro a centro, que también la conozco. Y X, que es esta distancia, que es la distancia entre el centro de la Luna y el punto donde se origina el cono de la penumbra,
es la que no conozco y la que quiero conocer. Entonces de aquí despejo X, me queda que es igual a la distancia Sol-Luna de centro a centro, multiplicada por el radio de la Luna, dividido por la suma entre el radio del Sol y el radio de la Luna. Así puedo saber X. Ahora, sabiendo que ya sé X, puedo saber entonces el diámetro del cono de la penumbra para cualquier distancia. Esta figura de acá es la amplificación de esto, ¿ya? Este punto, que es donde se origina el cono de la penumbra, sería este punto. Aquí tengo la Luna, el radio de la Luna. Este ángulo alfa sería este ángulo alfa. Y por ejemplo, este punto sería el centro de la Tierra. Y la superficie de la Tierra, por ejemplo, sería esta, ¿ya? Entonces lo que quiero conocer es esta distancia. Esa distancia que sería el diámetro del cono de la penumbra a nivel de la superficie de la Tierra. Entonces si conozco ese, que sería la mitad, puedo conocer el total. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí también hay proporción. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo, que es este, ¿ya? Tengo el lado X, lado radio de la Luna, la hipotenusa, y también tengo este triángulo, cuyo lado es este. Este lado sería S, que sería el radio del cono de la penumbra a esa distancia, y la hipotenusa. Ambos triángulos son semejantes porque ambos comparten este mismo ángulo. Y ambos son rectángulos, son triángulos rectángulos, porque aquí tengo 90 grados, aquí también tengo 90 grados. Entonces sus lados también van a estar en la misma proporción. Para saber esta distancia entre el punto donde se origina el cono de la penumbra hasta este punto que sería la superficie de la Tierra, debo conocer el radio de la Tierra, que la conozco, así que no hay problema. Entonces, esta distancia que está aquí, esa sería igual a toda esta distancia menos el radio de la Tierra, ¿ya? Entonces tenemos que, si yo divido X entre el radio de la Luna, o sea esto, me tiene que dar lo mismo que si yo divido esta distancia entre S, ¿ya? Y esta distancia, como dijimos, va a ser la total, que es dTl más X, dTl más X, y si a todo esto le resto el radio de la Tierra, me va a quedar eso. Así que esta distancia va a ser dTl más X menos el radio de la Tierra. Todo eso dividido S me tiene que dar lo mismo que X dividido el radio de la Luna, ¿ya? Así que esta ecuación se debe cumplir también sí o sí por proporción. ¿Qué es lo que conozco acá? El radio de la Luna lo conozco. X lo conozco porque X es esto, ¿ya? Entonces X lo conozco. La distancia Tierra-Luna también la conozco, de centro a centro. El radio de la Tierra también lo conozco. Así que aquí lo único que desconozco de todas estas variables es S, que es el radio del cono de penumbra a esa distancia, que es justamente lo que quiero conocer. Entonces si de aquí despejo S, me queda así, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtengo S? El radio de la Luna lo multiplico por toda esta cantidad. Toda esta cantidad es la distancia Tierra-Luna de centro a centro menos el radio de la Tierra más X. X es eso. Y todo eso dividido X. Así obtengo S, ¿ya? Evaluemos con números. El radio de la Luna es 1737 kilómetros. La distancia Tierra-Luna, para el caso del eclipse que estoy estudiando, era de 370.157 kilómetros de centro a centro. El radio de la Tierra es de 6.371 kilómetros. Y me faltaría solamente X. ¿Y cómo calculo X? Así. La distancia Sol-Luna para el eclipse que estoy analizando es de 1.509 por 10 elevado a 8 kilómetros. El radio de la Luna, bueno, ya lo dije. Y el radio del Sol es igual a 695.700 kilómetros. Entonces, si meto esos datos acá, tengo que X es igual a 375.823.62 kilómetros. Donde X es esto. Es la distancia entre el centro de la Luna y el punto donde se origina el cono de la penumbra que está por detrás de la Luna, ¿ya? Esta sería la distancia, 375.000 kilómetros, más o menos. Entonces, como tengo X, lo meto aquí
lo meto acá, meto el radio de la Tierra, meto el radio de la Luna, meto la distancia Tierra-Luna y obtengo ese. Y ese me da 3.418 kilómetros. Eso sería el radio del círculo de la penumbra a nivel de la superficie de la Tierra. Por ende, el diámetro va a ser 2 veces eso, o sea, 6.836 kilómetros. Obviamente mucho mayor que la umbra que calculamos en el video anterior, que era de más o menos 120 kilómetros. ¿Ya? Mucho mayor. Entonces, esto prácticamente puede cubrir una gran parte de un continente, incluso. ¿Ya? Así que eso sería todo respecto al eclipse de Sol. Calculamos en el video anterior la distancia desde el centro de la Luna hasta el fin del cono de la umbra. Calculamos el diámetro de la umbra a una determinada distancia. Y ahora calculamos el diámetro de la penumbra a una determinada distancia. Todo eso en el contexto del eclipse de Sol. Así que si tengo ganas, podría hacer lo mismo, pero para el eclipse de Luna. Así que así se calcula, bueno, así lo hice yo, así lo calculo yo. ¿No? Obviamente los astrónomos y los que predicen estas cosas toman muchas más variables en consideración y se van mucho más al detalle. Así que, pero esto sirve para tener una idea más o menos de cuál es el principio de cómo se calculan estas cosas y también para tener una idea de las magnitudes y las cantidades que se arrojan respecto a los diámetros de la umbra, penumbra, dependiendo, ¿cierto? La distancia Tierra-Sol, Tierra-Luna, Luna-Sol. Así que eso es todo. Gracias por ver el video.